El Hotel del Olvido. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años y en ese entonces trabajaba como enfermera en un hospital local. Había pasado años trabajando con pacientes en estado crítico y mi vida era bastante rutinaria. Turnos largos, poco descanso y casi ninguna vida social. Un día me ofrecieron un contrato temporal en un pequeño hotel que había sido convertido en una instalación para personas mayores sin familiares cercanos. Aunque nunca había trabajado en un lugar así, acepté por el tiempo limitado y las buenas condiciones que me ofrecían. Estaba buscando algo diferente, algo que me sacara un poco de la rutina, y pensé que sería una experiencia única. El hotel estaba impecable. De esos lugares que te hacen sentir que todo está en su lugar, casi como si fuera una casa de muñecas. La decoración era elegante, pero al mismo tiempo acogedora. El personal era amable, y el ambiente, aunque algo solemne, parecía estar lleno de respeto por los huéspedes. Sin embargo, había una regla extraña que me llamó la atención desde el principio. Una vez que un huésped se registraba, nunca volvía a salir. Al principio pensé que era solo una peculiaridad del lugar, una forma de garantizar que nadie se quedara sin atención. Pero conforme pasaban los días, esa regla empezó a rondar mis pensamientos de una manera inquietante. Al principio no le di mucha importancia, pero empecé a notar algo raro. Era como si el tiempo en ese lugar se detuviera. Los huéspedes nunca se iban, y aunque se les veía menos, sus habitaciones siempre estaban impecables, como si nunca se usaran. Un día, entré a una de las habitaciones para hacer una revisión de rutina y me sorprendió ver que estaba vacía. La cama estaba hecha a la perfección, sin una sola arruga, como si nadie hubiera dormido allí. Lo más extraño fue que no había ningún registro de que el huésped se hubiera ido, ni siquiera un simple documento en el que se indicara su salida. Nadie parecía preocuparse por esos detalles. Los demás empleados continuaban con su día como si nada raro estuviera ocurriendo. Mi curiosidad comenzó a tomar el control. Decidí investigar un poco más. Empecé a revisar los archivos de los huéspedes y a medida que pasaban los días me di cuenta de que varios de ellos ni siquiera estaban oficialmente registrados en el sistema. No había ningún tipo de documentación que confirmara su ingreso al hotel. Me sentí extraña al descubrir esto, pero lo que más me inquietó fue que los nombres de algunos de estos huéspedes parecían inventados, como si nunca hubieran existido. Traté de preguntar a mis compañeros de trabajo, pero siempre daban respuestas vagas y se notaba que intentaban evitar el tema. Algo no encajaba. Un día, después de varios turnos en los que no conseguía respuestas satisfactorias, me decidí a hablar con la encargada del lugar, la señora Rosalía. Ella era una mujer mayor, de aspecto elegante, siempre con una sonrisa tranquila, pero esos ojos siempre me daban una sensación extraña, como si estuviera viendo más allá de lo que mostraba. Le pregunté directamente sobre los registros de los huéspedes, sobre las salidas sin documentación, sobre los nombres extraños. Me miró en silencio durante un largo rato, y cuando finalmente habló, su voz era suave, casi susurrante. Aquí, los huéspedes no se van, se quedan, están en un lugar mejor. Esas palabras me calaron hondo, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la forma en que me miró mientras decía eso, como si supiera algo que yo aún no comprendía, algo que me heló la sangre. Esa misma noche, no pude dormir. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí por completo. Decidí hacer una última investigación. Revisé las habitaciones de los huéspedes desaparecidos. Abrí una puerta con cautela, casi sin respirar, y lo que encontré me heló el alma. La habitación estaba vacía, pero en el suelo, sobre la alfombra, había una pequeña foto enmarcada, apenas visible. Al acercarme, pude ver que era una foto antigua de un hombre mayor, con una sonrisa triste en su rostro. No pude evitar sentir que estaba siendo observado. Me agaché para tomarla, y al instante
Una corriente de aire helado recorrió la habitación, como si alguien hubiera pasado a mi lado. Me levanté rápidamente, el corazón latiendo a 1000 por hora, y de repente escuché un murmullo, como un suspiro que venía del pasillo. El murmullo se hizo más fuerte, como si alguien estuviera hablando en un tono bajo, pero no podía entender lo que decían. Salí corriendo de la habitación con la foto aún en la mano y me encontré con una de las enfermeras en el pasillo. Su rostro estaba pálido, como si también hubiera sentido algo extraño en el aire. Me miró rápidamente y, sin decir una palabra, me condujo hacia una pequeña oficina detrás de la recepción. En ese momento, algo dentro de mí sabía que había tocado un tema prohibido. Cerró la puerta con un golpe seco y con voz temblorosa me dijo que dejara de investigar. «Aquí todo tiene su propósito», me dijo. «Algunos huéspedes no necesitan irse porque nunca se fueron». La frase me dejó completamente descolocada, como si estuviera atrapada en un juego que no entendía. La enfermera comenzó a contarme algo que parecía sacado de una pesadilla. Me explicó que el hotel no era simplemente un lugar para personas mayores sin familiares, era algo mucho más oscuro. Decía que los huéspedes eran, en realidad, personas que habían sido elegidas por un misterioso benefactor para vivir en ese lugar, en una especie de limbo eterno. No había registros oficiales de su llegada, ni de su salida, porque nunca realmente llegaban. Según ella, las personas que entraban al hotel se despojaban de sus pasados y quedaban atrapadas en una realidad donde el tiempo no avanzaba. Sus cuerpos seguían allí, pero sus almas, las almas, ya no pertenecían a este mundo. Mi mente trataba de procesar la información, pero cada vez me sentía más atrapada en una telaraña que no podía escapar. Entonces esa noche algo ocurrió que me hizo sentir que ya no estaba en control de la situación. Mientras recorría el pasillo de mi turno, con la mente llena de preguntas, vi algo que me hizo detenerme en seco. A través de una ventana grande, pude ver a una de las huéspedes, una mujer anciana con cabello blanco como la nieve, parada frente a su ventana, mirándome fijamente. Lo extraño fue que no estaba dentro de su habitación. Estaba fuera, en el jardín, pero el jardín estaba cerrado desde hacía horas. Me acerqué al vidrio para ver mejor y en ese instante la mujer giró lentamente hacia mí. No era una mirada de curiosidad, era una mirada vacía, como si estuviera mirando a través de mí, y la expresión en su rostro estaba vacía, vacía de vida. Fue como si algo muy frío se hubiera instalado en mi pecho en ese momento. Me giré rápidamente, pero al hacerlo vi algo que me hizo dar un paso atrás, tambaleante. Un hombre alto y delgado, con una barba blanca y ojos que brillaban de forma antinatural, apareció frente a mí. No me había visto antes, ni en el personal ni entre los huéspedes. «No te preocupes», dijo con una voz que parecía salir de las paredes mismas. «Todos somos parte del lugar ahora». Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y traté de apartarme, pero mis piernas no respondían. El hombre comenzó a caminar lentamente, acercándose cada vez más, y fue entonces cuando entendí lo peor. Ya no estaba segura de si estaba soñando o si había caído en una pesadilla de la que no podría despertar. Finalmente pude moverme y corrí hacia la recepción. No tenía idea de a quién acudir ni de cómo reaccionar. El hombre seguía mirándome desde el pasillo, pero sus pasos parecían no resonar. Cuando llegué a la recepción, la señora Rosalía estaba allí, como siempre, con su sonrisa tranquila. Pero algo en su rostro había cambiado. Estaba más pálida que nunca, y sus ojos, esos ojos que siempre parecían esconder algo, ahora brillaban de una forma inquietante. «No puedes irte», me dijo con voz suave pero firme. «Este lugar te ha elegido. Ahora eres parte de él». Las palabras se me clavaron como agujas en la piel, y mi mente empezó a colapsar bajo el peso de lo que me estaba diciendo. Miré hacia atrás,
hacia el pasillo, pero el hombre ya no estaba. La sensación de que algo estaba fuera de lugar me invadió con más fuerza que nunca. Esa misma noche, mientras intentaba encontrar una forma de escapar, descubrí algo aún más aterrador. Fui hasta los registros de los empleados y ahí estaba mi nombre, mi foto, mi firma, todo. Estaba marcada como si hubiera estado trabajando allí durante años. ¿Cómo era posible? No podía recordar haber firmado nada, ni siquiera haber aceptado el contrato permanentemente. Me di cuenta de algo aún más perturbador. No solo los huéspedes parecían atrapados en este lugar, sino que yo también lo estaba. Mi vida antes de llegar allí comenzó a desvanecerse de mi mente, como si el hotel mismo estuviera borrando todo lo que sabía de mí, dejándome vacía, igual que a los demás. Fue en ese momento cuando entendí que no solo los huéspedes estaban atrapados, sino que el hotel se alimentaba de ellos. Y ahora era yo una de sus presas. Desesperada, intenté salir de la recepción, pero al cruzar la puerta principal, algo me detuvo. La puerta no se abría. Traté una y otra vez, empujando con todas mis fuerzas, pero no importaba cuánto lo intentara, la puerta permanecía cerrada, como si una fuerza invisible me estuviera impidiendo escapar. En ese momento, el aire se volvió espeso, casi opresivo. Fue entonces cuando entendí que no solo estaba atrapada dentro del hotel, sino que el hotel mismo era un ente, algo antiguo, que no permitía que nadie se fuera, ni vivos ni muertos. El lugar se había convertido en una prisión sin salida, y yo ahora era parte de su oscura colección. La señora Rosalía apareció a mi lado, con su misma sonrisa vacía, y murmuró: «Es mejor que te aclimates. Este será tu hogar para siempre». El horror recorrió cada rincón de mi cuerpo. Ahora, meses después, sigo aquí, sin poder salir, sin poder recordar cómo pasaron los días. Los huéspedes siguen llegando, algunos desapareciendo sin dejar rastro, otros simplemente apagándose, como si el tiempo en el hotel no tuviera fin. He intentado escapar varias veces, pero siempre hay algo que me detiene, como si el lugar me estuviera observando, asegurándose de que no salga. Y lo peor de todo es que cada vez que miro en los registros, veo mi propio nombre, como si ya no fuera una persona, sino una entidad más dentro de ese lugar. Ya no sé si soy una invitada o una parte del hotel. Lo único que sé con certeza es que nadie, jamás, vuelve a salir de aquí. La evacuación inexistente. Estaba en una de esas semanas de trabajo agotadoras, viajando de ciudad en ciudad, quedándome en hoteles que nunca recordaba bien. Esta vez había llegado a un hotel en el centro, un edificio moderno pero sin mucho encanto. Solo me importaba dormir y estar listo para mi reunión al día siguiente. Era alrededor de las 3 a.m. cuando me despertó una voz a través de los altavoces. Al principio pensé que estaba soñando, pero la voz se hacía más clara y firme, ordenando a todos los huéspedes evacuar inmediatamente el hotel. No entendí bien qué pasaba, pero la urgencia en la voz me levantó de la cama rápidamente. Sin pensarlo mucho, me vestí apresuradamente y salí de la habitación. Al salir del pasillo, me encontré con otros huéspedes que, al igual que yo, corrían confundidos hacia las escaleras de emergencia. Algunos vestían ropa de dormir, otros con apenas el primer abrigo que habían encontrado. La luz tenue del hotel hacía todo más surrealista y en medio de todo eso, las voces y el sonido de los pasos apresurados creaban una atmósfera caótica. El pasillo estaba lleno, pero al mismo tiempo vacío, como si todos estuviéramos haciendo lo mismo, pero ninguno sabíamos qué estaba ocurriendo realmente. Al llegar al lobby, noté que la mayoría de las personas habían desaparecido. Solo quedaba yo al frente, con la respiración agitada y el pulso acelerado. El recepcionista estaba parado detrás del mostrador, mirándome fijamente con cara de incredulidad. Fue entonces cuando me dijo algo que me heló la sangre. ¿Evacuación? No se ha ordenado ninguna evacuación.
Al principio no supe cómo reaccionar. Miré alrededor, tratando de procesar lo que me decía. La sala del lobby estaba extrañamente silenciosa, como si todo lo que había sucedido en el último minuto no hubiera existido. El recepcionista, un hombre de unos 40 años, con el cabello despeinado y una camisa arrugada, parecía tan confundido como yo, pero no quería mostrarlo. ¿Seguro que no había una evacuación?, le pregunté, mi voz casi temblando mientras me giraba para ver si había alguien más. Sin embargo, no había rastro de las personas con las que había bajado por las escaleras. Nada. La habitación estaba vacía y el sonido de mis pasos reverberaba de manera inquietante. Empecé a darme cuenta de que algo no encajaba. No podía haber sido una broma ni un malentendido. La urgencia en los anuncios, el pánico en las caras de las personas, todo eso parecía demasiado real. Pero entonces, ¿dónde estaban todos los demás? Me sentí como si fuera el único que había salido de allí, atrapado en una especie de burbuja de tiempo. De repente, una sensación de frío recorrió mi espalda y la incomodidad se convirtió en algo mucho más aterrador. Miré nuevamente al recepcionista, que seguía con su expresión de sorpresa, y un escalofrío me invadió. Algo me decía que no debía quedarme allí, pero algo más, quizás la necesidad de entender lo que había ocurrido, me impulsó a quedarme. Decidí que necesitaba una respuesta. Salí del lobby, casi sin pensar, y regresé a las escaleras de emergencia. La luz del pasillo parecía más débil ahora, como si todo estuviera sumido en una penumbra incómoda. Al bajar, el silencio era espeso, y aunque estaba completamente despierto, la sensación de estar atrapado en una pesadilla no me abandonaba. Llegué al primer piso, y el pasillo allí también estaba vacío, sin rastro de las personas que habían corrido conmigo minutos antes. Era como si todos se hubieran desvanecido en el aire. Me quedé parado, mirando alrededor, sintiendo que el tiempo se dilataba, como si cada segundo estuviera estirándose hasta volverse insoportable. Casi instintivamente, volví a subir por las escaleras, buscando algún vestigio de lo que había sucedido, algún indicio que me diera una respuesta. En el piso donde había estado mi habitación, noté algo extraño. Las puertas estaban cerradas con llave. No como en cualquier hotel, donde las habitaciones suelen tener ese pequeño sonido al abrirse. No, aquí todo estaba absolutamente sellado y el aire parecía más denso. Algo no estaba bien, pero lo más desconcertante fue que no podía recordar si había escuchado algún ruido o indicios de que las puertas de las habitaciones se cerraran. El extraño vacío en todo el edificio me hacía sentir cada vez más inquieto. Me acerqué a la recepción nuevamente, pero cuando llegué, el recepcionista ya no estaba allí. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y no podía dejar de mirar hacia el mostrador vacío. Sentí que algo me estaba acechando, pero no sabía qué ni de dónde venía. Me acerqué al teléfono de la recepción, tratando de llamar a la línea principal, pero la línea estaba muerta, sin señal. Era como si el hotel entero hubiera quedado suspendido en un espacio fuera del tiempo. No había tráfico en las calles, ni sonidos de la ciudad, como si todo se hubiera detenido. La sensación de estar solo en un lugar que antes estaba lleno de vida me aplastaba. Era difícil de describir, pero esa sensación de vacío, de algo mal hecho, me estaba consumiendo. Realmente había una evacuación. ¿Había sido todo una alucinación colectiva? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Un leve susurro, algo apenas perceptible. Al principio pensé que era el viento, o quizás algún sonido proveniente de las viejas paredes del hotel. Pero no. El sonido se hizo más fuerte, más claro. Era como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero al girarme no había nada. Me acerqué más al vestíbulo, mirando con cautela cada rincón, cada sombra, con la sensación de que me observaban. Entonces fue cuando lo vi. Una figura de pie junto a la puerta principal.
Al principio pensé que era otro huésped, pero al acercarme me di cuenta de que no podía ver su rostro. La figura parecía imponente, completamente vestida de negro, con un abrigo largo y una capucha que cubría su cabeza. No había forma de identificar quién era. Lo peor fue que, al fijarme más, noté que sus pies no tocaban el suelo. Mi cuerpo se congeló en el lugar. No podía dejar de mirar esa figura. El aire a mi alrededor se hizo más denso y sentí como si la temperatura en el hotel hubiera bajado repentinamente. No importaba cuánto intentara dar un paso hacia atrás, mis piernas no respondían. Esa figura seguía allí, quieta, como si estuviera esperando algo. Mis pensamientos se mezclaban en mi cabeza, pero la única palabra que podía pensar era no. No podía ser real. No podía ser parte de este mundo. Sin embargo, ahí estaba, claramente visible, aunque al mismo tiempo intangible. Cuando finalmente logré dar un paso hacia atrás, el sonido de mis propios pies sobre el piso resonó de forma extraña, como si estuviera en un sueño, como si todo estuviera ralentizado. De repente, la figura se movió, pero no hacia mí. Se desvaneció lentamente, como si el aire la absorbiera, hasta desaparecer por completo. En ese momento, las luces del hotel parpadearon y por un segundo me quedé a oscuras. Cuando la luz volvió, sentí como si todo hubiera vuelto a la normalidad. El recepcionista apareció de nuevo en su puesto, como si nunca se hubiera ido, y el ambiente del hotel volvió a ser el de siempre. Ya no sentía esa sensación de estar atrapado en otro mundo, pero al mismo tiempo sabía que algo había sucedido, algo que no podía explicar. Mi mente estaba llena de preguntas, pero en ese momento solo quería salir de ahí. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la salida. La puerta principal estaba abierta y no había rastro de lo que había pasado. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara cuando finalmente salí del hotel. Miré hacia atrás una última vez, y aunque la puerta estaba cerrada, algo en mi interior me decía que no volvería a ese lugar, ni a ese hotel, ni a ese recuerdo. La habitación oculta. Mi nombre es Marta, y hace unos meses mi esposo y yo decidimos pasar nuestra luna de miel en un hotel histórico de lujo en el centro de la ciudad. Ya nos habíamos casado hacía un par de días y queríamos algo especial, por lo que elegimos este lugar por su fama y su estilo clásico. La verdad, nunca habíamos estado en un hotel tan elegante, y desde el momento en que llegamos, todo parecía sacado de una película. Las cortinas pesadas, las alfombras de terciopelo y ese aire antiguo que te hacía sentir que el tiempo se detenía allí. Lo único que se notaba un poco raro era que había algo extraño en la atmósfera, algo sutil, pero que no podíamos identificar. A pesar de eso, estábamos emocionados y listos para disfrutar de nuestra estancia. La primera noche, todo parecía tranquilo. Después de cenar, nos metimos en la cama, ya cansados por todo lo que habíamos vivido en el día. Mientras nos acomodábamos, escuchamos un sonido suave, pero claro, unos golpecitos, como si alguien estuviera tocando desde dentro del armario. Al principio pensamos que era el sonido de las tuberías, ya que el edificio era bastante antiguo. Nos miramos un poco desconcertados, pero sin darle mucha importancia, y decidimos seguir adelante con la noche. El golpeteo continuó por unos minutos, pero pronto se desvaneció y caímos en un sueño profundo. Sin embargo, algo en mí seguía inquieta, como si esa pequeña irregularidad no hubiera sido tan inocente como pensábamos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la pequeña mesa junto a la ventana, mi esposo comentó lo que había pasado durante la noche. Le dije que yo también había oído los golpecitos, pero como él, traté de no darle mucha importancia. Aún así, me sentía rara, como si hubiera algo que no encajaba. Decidimos mencionar el asunto a la camarera cuando vino a hacer la limpieza. Cuando le conté lo que habíamos escuchado, su rostro cambió de inmediato,
como si algo la hubiera sorprendido o asustado. Hubo un silencio incómodo antes de que, con una sonrisa nerviosa, me dijera: «Eso no puede ser, señorita. Su habitación no tiene armario». Yo la miré confundida y repetí lo que había dicho. «Sí, claro, en la esquina hay un armario grande. ¿No está viendo?». Pero ella simplemente se quedó ahí, con los ojos un poco más abiertos de lo normal, y susurró: «¿Está segura de eso?». A esas alturas yo ya me sentía un poco incómoda. ¿Cómo que no había armario? Claro que lo había. Fui con ella hasta la habitación para mostrarle lo que había visto. Cuando llegamos, mi marido ya estaba revisando las maletas y le comenté a la camarera que quería que viera el armario, pero algo raro ocurrió cuando abrí la puerta. La pared que estaba allí, donde había estado el armario, estaba perfectamente lisa. No había puerta, ni cajones, ni nada que se pareciera a un armario. Solo una pared perfectamente terminada, como si nunca hubiera existido nada allí. Me quedé paralizada, mirando la pared, incapaz de procesarlo. La camarera, al ver mi rostro, se despidió rápidamente y salió, sin decir una sola palabra. Mi esposo me miró confundido, claramente desconcertado. Yo le conté lo que había pasado con la camarera, y aunque al principio pensó que podía ser una confusión, su rostro comenzó a reflejar la misma inquietud que sentía yo. «¿Estás segura de que ahí había un armario? Tal vez estamos imaginando cosas, ¿no?», dijo, tratando de buscar una explicación lógica. Pero no podía. Algo dentro de mí sabía que no me estaba equivocando. Podía recordar perfectamente la forma del armario, incluso el olor a madera vieja que emanaba de sus puertas. Me acerqué a la pared, toqué la superficie fría y lisa y no pude evitar sentir que algo en el ambiente había cambiado. Era como si el espacio ya no fuera el mismo, como si la habitación hubiese alterado su forma, su esencia. La luz se veía distinta. La misma luz que entraba por la ventana parecía filtrarse de otra manera, más tenue, más pesada. Decidí bajar a la recepción a hablar con alguien más, aunque ya empezaba a pensar que tal vez lo mejor era irnos. Pero al llegar al pasillo vi algo que me heló la sangre. La puerta de la habitación del lado, que antes había sido cerrada, estaba entreabierta. No había nadie en el pasillo, pero la puerta se movió, como si alguien estuviera dentro, justo en el momento en que pasaba frente a ella. No era un viento, no había ninguna corriente de aire. El sonido de la puerta deslizándose apenas llegó a mis oídos, pero fue suficiente para detenerme en seco. Sin pensarlo, tomé aire y me acerqué a la puerta. Mi corazón latía fuerte, como si ya supiera que lo que encontraría no sería bueno. Con una mezcla de nervios y curiosidad, empujé la puerta de la habitación entreabierta. La encontré completamente oscura. El aire parecía pesado, y el silencio era tan denso que casi lo podías cortar. No había nadie adentro, pero al mirar más detenidamente, me di cuenta de que el ambiente estaba extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. El polvo en el suelo no se había movido ni un centímetro. Las sábanas de la cama estaban perfectamente estiradas, como si nunca se hubiera tocado. Pero lo más inquietante fue lo que vi en la pared frente a la cama. Un cuadro, un retrato viejo, de un hombre de rostro severo y ojos oscuros que parecían mirarme fijamente. No sabía qué hacer. La sensación que me invadió no era de miedo, sino de incomodidad, como si algo me estuviera observando, esperando a que descubriera algo que no debía. Decidí salir rápidamente de esa habitación con la piel erizada y el corazón desbocado. Volví a la nuestra, encontrando a mi esposo en la cama, ya con una expresión preocupada. Le conté lo que había visto, pero en su rostro solo pude leer una mezcla de incredulidad y cansancio. «Marta, ya basta. Creo que todo esto se está saliendo de control», me dijo con voz temblorosa. Me insistió en que abandonáramos el hotel lo antes posible. Mientras hablaba, el sonido de unos suaves golpecitos volvió a hacerse presente, esta vez mucho más fuerte y cercano.
Estaba tan claro que no podía ser casualidad. Los golpecitos venían de la pared, no de las tuberías. Nos miramos, temblando, y fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló por completo. Una risa baja, casi imperceptible, pero inconfundible. Ambos nos quedamos completamente inmóviles, mirándonos con los ojos muy abiertos, como si todo lo que estábamos viviendo no tuviera sentido. La risa se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien o algo estuviera justo detrás de la pared, justo donde antes había estado el armario. El aire estaba denso, como si el lugar estuviera siendo invadido por una presencia que no podía ver, pero que sentía profundamente. Mi esposo se levantó de la cama de golpe, buscando algo para hacer frente a lo que fuera que estaba pasando, pero no sabía qué hacer. Yo, por otro lado, me sentía atrapada, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. La risa, aunque tenue, era lo suficientemente clara como para hacernos entender que no estábamos solos. Decidí tomar el control, aunque mi cuerpo estaba completamente paralizado por el miedo. Salí de la habitación y busqué a la camarera. Quería exigirle respuestas. Cuando la encontré en el pasillo, su rostro se tornó aún más pálido que antes. «¿Qué pasa?», le pregunté, con una mezcla de desesperación y rabia. Fue en ese momento que la camarera, con la voz quebrada, me susurró: «No deberían haber elegido esa habitación. Nadie se queda en esa habitación. Nadie». Sus palabras no tuvieron sentido en ese momento, pero a medida que las decía, algo en mi interior me decía que todo lo que estaba ocurriendo era mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. «¿Por qué? ¿Qué sucedió?», le pregunté, pero ella solo sacudió la cabeza y se alejó rápidamente sin decir una palabra más. Desesperada, volví a la habitación, donde mi esposo me esperaba, claramente aterrorizado. Le conté lo que la camarera me había dicho, pero a medida que lo hacía, algo extraño empezó a suceder. Los golpes en la pared se intensificaron, ahora acompañados por un sonido como de arrastrar algo pesado sobre el piso. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y al mirar hacia la pared, algo empezó a formarse, algo que no debería haber estado allí. Una rendija fina, como una grieta que se abría lentamente, como si la pared misma estuviera moviéndose. Era la misma pared que había estado completamente lisa momentos antes. Mi esposo, con la piel tan pálida como la mía, intentó retroceder, pero algo nos mantenía ahí, atrapados en esa habitación que ya no se sentía como nuestra. En un arranque de pánico, me lancé hacia la grieta queriendo ver qué había detrás, pero al intentar abrirla, la pared se desprendió por completo, revelando un pasillo oscuro y angosto que parecía no tener fin. El aire de ahí estaba frío, helado, y me invadió una sensación de claustrofobia como nunca antes. Mi esposo, temblando, me miró con desesperación. «Esto no está bien, Marta, no está bien. Debemos irnos ya». Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se deslizó a lo largo del pasillo, moviéndose tan rápidamente que apenas la pude distinguir. Algo o alguien estaba allí, y no era algo que pudiéramos ignorar. Nos miramos un segundo eterno, y luego, sin pensarlo, corrimos hacia la puerta de la habitación. Pero cuando intentamos abrirla, la cerradura no cedió. Estábamos atrapados, sin poder salir. El pánico se apoderó de nosotros. Empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas, pero la cerradura seguía firme, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Los golpecitos en la pared se habían convertido en un estrépito insoportable, como si algo o alguien estuviera golpeando con fuerza para salir. La sombra que habíamos visto antes ahora se movía por el pasillo, y el sonido de pasos pesados nos hizo entender que no estábamos solos. La habitación empezó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros. Mi mente intentaba procesar todo, pero solo podía pensar en una cosa: ¿cómo habíamos llegado a ese punto?
¿Qué era lo que realmente se escondía en ese lugar? La sensación de estar siendo observados nunca había sido tan fuerte, como si una presencia invisible nos estuviera rodeando, esperando el momento adecuado para actuar. Con el corazón latiendo tan rápido que me dolía el pecho, miré a mi esposo, que ya no podía esconder su miedo. «No podemos quedarnos aquí», le dije, tratando de sonar más calmada de lo que realmente me sentía. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la risa volvió, ahora mucho más fuerte, más cerca. La puerta empezó a temblar como si alguien del otro lado estuviera tratando de entrar, y en un instante el sonido cesó de golpe. Hubo un silencio absoluto, un silencio aterrador que nos envolvió por completo. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, la puerta se abrió de golpe, sin que tuviéramos que hacer nada. El pasillo frente a nosotros estaba oscuro, más oscuro de lo normal, y algo dentro de mí sabía que ese era el momento de huir, antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo, corrimos por el pasillo, sin mirar atrás, sin atrevernos a escuchar siquiera el sonido de nuestros pasos. El aire frío y denso se volvía cada vez más pesado, y a medida que avanzábamos, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, como si el lugar mismo estuviera luchando contra nuestra huida. Llegamos a las escaleras, pero justo cuando íbamos a bajar, una figura apareció frente a nosotros. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro y antiguo, que nos miraba fijamente con unos ojos que no brillaban, pero que parecían profundos, como si estuviera mirando más allá de nosotros. Su presencia era tan aterradora que ninguno de los dos pudo moverse, atrapados por su mirada. El hombre no dijo una palabra, simplemente levantó una mano, señalando hacia arriba, hacia el piso de arriba, donde sabíamos que no había nada, solo habitaciones vacías. Sin entender qué quería, decidimos, por fin, salir del hotel. Cuando finalmente llegamos a la salida, el sol ya estaba comenzando a salir, y el aire frío de la mañana nos abrazó como si estuviéramos en otro mundo. Miré hacia atrás, hacia el hotel, y por un segundo juré ver una figura en la ventana de nuestra habitación, mirándonos desde el interior. Pero no era posible. Ya no podíamos quedarnos allí. Al final, nunca entendimos qué pasó en ese lugar. Nadie nunca nos creyó. El hotel cerró meses después por renovaciones, y aunque tratamos de contar nuestra historia a otros huéspedes, la mayoría nos miraba como si estuviéramos locos. Lo único que sé es que nunca volvimos a ese lugar. Y aunque el tiempo ha pasado, todavía tengo pesadillas con los golpecitos y la risa que no pude olvidar. A veces, al cerrar los ojos, aún puedo escuchar ese extraño susurro proveniente de la pared. Y aunque he intentado borrar todo de mi mente, nunca podré olvidar esa habitación y lo que había detrás de ella.